Que hubieron más o menos, todavía no tenemos la cifra completa, pero según con el jefe de la casa, el pastor evangelista, yo creo que hay como 3,000 más. Así que nos gozamos un poquito. Fue un tiempo extraordinario de unción, de la participación de la mamá. Dios hizo como Él quiso. Así que los que no fueron se lo perdieron. Amén. Qué bueno por lo que estuvimos allá gozándonos con el Señor. Fue un tiempo maravilloso. Amén. Pero el Señor va a impartir hoy sobre tu vida lo que nos dio el día de ayer para bendición de la iglesia. Amén. No se siente todavía. Por favor, busquen su Biblia, Número capítulo 6, versículos 24 y 26. Número capítulo 6, versículos 24 y 26. Estamos en la serie Las bendiciones de Dios. Número 6, 24 y 26 dice: el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Levante sus manos al cielo conmigo, diga conmigo: esa es la bendición de Dios para mi vida. Esa es la bendición de Dios para mi vida. Tome asiento, por favor, sean todos bienvenidos y sean todas bienvenidas a este tiempo de celebración. El Señor nos dijo en esta serie, comenzando la semana pasada, de que Él había establecido una bendición a través de sus sacerdotes, a través de sus profetas, a través de sus pastores. Y esta es la palabra que Dios le dijo a Moisés que le dijera a Aarón y a su familia, a sus hijos, para que desatara la bendición hacia el pueblo. Y la Reina Valera lo traduce así: Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Pero como hemos hecho algunas veces, he buscado el texto original y le he traducido, y el texto original en la traducción debería decir más o menos algo así: el Señor te bendiga completa y abundantemente, te observe atentamente para guardarte, el Señor te haga brillar con su favor dentro de su tiempo, en la batalla el Señor te levante, te ayude a avanzar y te establezca dentro de su paz. Levante su mano, diga conmigo: esa es la bendición sacerdotal. Esa es la bendición sacerdotal. Ahora escúcheme, cuando hablamos de bendición, hay 3 niveles de bendiciones de Dios para nuestras vidas. Diga conmigo: 3 niveles. 3 niveles. Hoy te voy a hablar del primer nivel, así que no te vayas a perder por nada del mundo del segundo y el tercer nivel. Escuchen. El primer nivel es que Dios bendice con provisión. Diga conmigo: provisión. Provisión. Dios tiene un propósito para la vida de cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por ejemplo, cuando la Biblia dice que antes de la fundación del mundo, o sea, antes que el mundo fuera establecido, antes que la humanidad fuera creada, Él ya tenía un propósito con nosotros. ¿Verdad que sí? Ya tenía un plan. O sea, usted y yo somos parte de una misión. Usted y yo somos parte de un propósito divino. Usted y yo somos parte de un proyecto de Dios para este lugar llamado planeta Tierra. Así que usted no vive porque a su mamá se le olvidaron las pastillas, si en ese entonces existían pastillas, o a su papá se le rompió el preservativo, no, o porque perdieron el tiempo, o el ritmo del tiempo, o cualquier otra cosa, no.
usted y yo vivimos en este lugar llamado Venezuela, o donde quiera que tú te encuentres a nivel del mundo, porque Dios tiene un propósito con nosotros. Amén. Escúchame esto. Somos una parte importante y única que Dios nos ha dado en su plan eterno. Diga conmigo, una parte importante. Una parte importante. Escúcheme, y lo tremendo de esto no es porque Él nos necesite, o sea, porque somos indispensables, no. Si no estoy yo, Dios no puede hacer nada. No es así. Sino porque Él nos ama y ha determinado algo extraordinario para nosotros. Amén. ¿Aló? No es porque Dios necesite. ¿Somos útiles para Dios? Claro que sí. ¿Somos necesarios de Dios? Claro que sí, pero no somos indispensables. ¿Me está escuchando? O sea, usted y yo somos necesarios, somos útiles, somos importantes para Dios, pero no somos indispensables. El día que usted o yo, espero en el Señor que nunca pase, pero determinamos volver atrás o hacer nuestra vida como mejor nos parezca, el Señor simplemente nos seguirá amando, pero nos desechará y levantará a otro o a otra que cumpla su propósito divino. Pero escúcheme esto, el propósito de Dios se cumple. Amén. Dígale a la persona que tienes a tu lado, dile, el propósito de Dios se cumple. Dile, pero señálalo ahorita, señálalo, dile, sin ti o sin ti. Conmigo o sin mí. Pero de que se cumple, se cumple. Pero Dios nos ama tanto que decidió darnos una oportunidad. Nos ha tendido la mano y nos ha dicho, ven, quiero hacer algo extraordinario contigo. Hoy Dios te trajo a este lugar para decirte, hey, yo quiero hacer algo extraordinario contigo. 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 Escúchame, el proceso, Dios nos hablaba ayer en este congreso, y las palabras de los tres que ministraron, nuestro pastor, profeta, apóstol Enrique Villalba, pastora Yané y el apóstol evangelista, fueron palabras de bendición y edificación en nuestras vidas. Pero algo me llamó la atención y fue la palabra que utilizó la pastora Yané, presidente de nuestra Federación Cuadrangular. Y una palabra que soltó para nuestras vidas y nos dijo, hey, lo que estás viviendo es tiempo de dilatación. Y ella cuenta de que como usted y yo nos hemos dado cuenta que sobre todo en las madrugadas escuchamos ruidos raros en nuestras casas, ¿verdad que sí? Y ella cuenta que despertó al esposo y le dijo, yo creo que es un demonio. Y después que el esposo se dio cuenta del asunto, se dio cuenta y le dijo, no, mira, lo que pasa es que los metales, los concretos, toda esa broma se dilata, se contrae, ¿no? Frío, el calor y toda esa broma ahí. Y todo eso está en un proceso. Sobre todo aquellas casas de concreto se dilatan y suena el techo, ¡pah! ¡Pah! Con ruido, o madera. Generalmente los metales se dilatan. Y eso produce ruido. Y ese momento o ese proceso de expansión es porque se está acomodando para adaptarse según la temperatura que está viviendo. Así que dile a la persona que tiene cerca, dile. Estás en ese proceso de expansión. Dile, te estás dilatando, dile. Escúcheme. Cada vez que hacemos una tarea para Dios, necesitamos los insumos o los recursos para realizarla. Cada vez que Dios nos manda a hacer algo, Él nos manda a hacer algo, pero con su palabra nos da su provisión necesaria. Diga conmigo, provisión. Provisión. Por ejemplo,
Si vamos a construir algo, el Señor hará el milagro para traer los materiales, los trabajadores, las máquinas necesarias, los recursos, la tecnología, los expertos, el ingeniero, los albañiles, todo el personal necesario para poder construir. Nos traerá el dinero para cubrir los compromisos. Necesitamos muchas cosas para cumplir los objetivos que el Señor nos ha determinado. Del mismo modo, Dios ha prometido la provisión necesaria y aún más allá para las cosas de las cuales fuimos llamados a hacer. Él no ha determinado que sobrevivamos a la vida, porque la mayoría de los seres humanos sobreviven. Bueno, ¿cómo está todo? Aquí sobreviviendo. Pero el Señor no quiere que sobrevivamos. El Señor quiere que vivamos y disfrutemos de la vida. Aun cuando no nos dice que nuestra vida será de continuo disfrute, sí nos dice que habrá momentos de disfrute. Sí habrá momentos de compartir. Sí habrá momentos de bendiciones. Nuestro profeta Enrique Villalba nos decía, mira, cuando la vida, los días van bien, ¿qué hacemos? ¿Nos quejamos? ¿Lloramos? ¿Nos lamentamos? ¿Tratamos de trabajar? Y dice, no, cuando la vida va bien y cuando un día está chévere, ¿qué hacemos? Disfrutamos el día. ¿Verdad que sí? Dios te trajo hoy en este lugar para que lo disfrutes. Amén. Ah, dile a la persona que tiene cerca, dile, hoy es un día de disfrute para ti. Hoy es un día de disfrute. Dios no quiere que sobreviva. Dios quiere que superviva. Parece arrogante, parece exagerado, pero es que cuando usted y yo estamos llenos del Espíritu Santo, eso sucede. Amén. Supervivimos. ¿Por qué? Porque disfrutamos de la vida realmente a plenitud por el poder del Espíritu Santo. Amén. ¿Y sabe cuándo hacemos eso? Cuando usted y yo hacemos la voluntad del Padre. Amén. Pues Él nos dará lo necesario y aún más para hacerlo. Dios está comprometido con su palabra, con los principios y con las promesas que Él nos ha dado y que está dispuesto a cumplir. Muchas promesas están esperando para ser reclamadas por sus hijos. Dios quiere darnos lo mejor. Amén. Amén. Oh, Dios quiere darnos lo mejor. Amén. Pero lo mejor no es lo que necesariamente deseamos. Porque para Dios, porque Dios no se ha comprometido para darnos lo que queremos. Dios se ha comprometido a proveer todo lo necesario para cumplir su propósito en la tierra y así hacer su voluntad. A pesar de que yo creo que Dios a veces sí cumple algunos deseos y algunos anhelos. Y total, su palabra lo dice. Deleítate en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Amén. Yo creo eso. Pero generalmente el Señor se compromete con su palabra y con proveernos lo necesario para cumplir su propósito en esta tierra. Y no lo que usted y yo queremos, o lo que usted y yo deseamos, o lo que usted y yo nos gustaría tener o alcanzar. No, Él está comprometido en proveer para cumplir su propósito. ¿Está aquí conmigo, iglesia? Amén. Vaya conmigo, por favor, Isaías capítulo 55. El profeta Isaías lo establece así, de esta manera. Isaías capítulo 55. Versículo 10 y 11. Isaías 55, 10 y 11 dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá,
sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, dice el Señor, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que le envíe. Diga conmigo, así es la palabra de Dios. Y me gusta la ilustración, la figura del ciclo del agua que utiliza Dios a través del profeta Isaías para explicar cómo es que funciona su palabra. El Señor ilustra el principio esencial de su palabra a través del ciclo del agua. En la antigüedad se creía, primero, en los principios no llovía. No era normal, ni costumbre, ni cotidiano, como usted y yo lo vemos ahora, en ciertos tiempos donde hay lluvia. En la antigüedad no llovía. Por eso, cuando Dios le manda a un hombre a hacer un arca, allá Noé, le dice, chamo, va a caer agua del cielo, pero duro y todo se va a inundar. Si Dios nos lo dice a nosotros en estos tiempos, nosotros decimos, bueno, hay que prepararnos porque ya hemos visto un pocotón de inundaciones por todos lados. Pero en el tiempo de Noé no había lluvia y mucho menos inundación. Así que Noé tenía que creerle a Dios que lo que él estaba diciendo era verdad. Si Dios no lo dice ahora, usted y yo lo podemos creer fácil porque lo hemos visto en algunos lugares donde llueve bastante y se inunda, ¿verdad que sí? ¿Usted se acuerda lo que pasó en estos días por los lados de Cumanacoa, allá en el estado de Sucre? Donde un pueblito, ¿cómo que se llama? Fraga. Algo así, que prácticamente desapareció. Escúcheme esto. Pero cuando Dios nos dice que va a hacer algo, y vemos por los lados y vemos que nunca ha sucedido, que nunca ha pasado, que esto jamás alguien lo ha hecho, es porque Dios va a empezar a hacer milagros extraordinariamente con nosotros. Hay alguien que le crea a Dios en esta mañana. Entonces celébrelo. El Señor dice, antes no había lluvia, después se empezaron a ver las lluvias. A otros creían que cuando llovía, el mar se iba llenando cada vez más y los ríos se iban llenando, y algunos están asustados porque dicen, tanta agua que está cayendo, ¿dónde se va a meter esa agua? Otros años anteriores creían, no, es que no hay problema, porque como la tierra es plana, el agua que queda ahí en la esquina se va botando hacia abajo, hacia el espacio sideral. Entonces no nos inundamos. Años después, algunos científicos estudiando entendieron el ciclo del agua. ¿Usted sabe cómo funciona el ciclo del agua? ¿Verdad que sí? Llueve generalmente, puede llover en muchas partes del mundo, pero generalmente en las cabeceras de las montañas, donde ahí hay influencia de ríos. Pasa el río, hace un recorrido, llega al mar. En ese proceso, pero sobre todo en el mar, con el calor, lo caliente del sol se evapora y sube como nube, se convierte en nube. Esas nubes a través de la brisa empiezan a soplar, se detienen generalmente en las montañas, por eso generalmente en las montañas casi siempre llueve. Por ejemplo, nosotros tenemos una parte en Venezuela que es hacia donde está el Santo Ángel, por allá por esos lados, donde casi todo el año está lloviendo. Por las montañas se acumula, hay acumulación de nubes allí, entonces se empiezan a meter, entonces entre el frío, el aire frío y el cálido que viene del norte, del sur y todo ese asunto. Usted que es experto sabe más de eso que yo. Pero entonces ahí se compacta, se acumula de agua y empieza a llover otra vez, y ese es el ciclo.
Y el Señor toma y explica. Escúchame. Te lo tengo. Cuando Isaías vivía, no habían todavía investigado el ciclo del agua, pero el profeta ya lo había estado declarando. Aló. Él dice, mi palabra funciona como la lluvia, o si hace mucho frío, funciona como la nieve. ¿Cómo es eso? Desciende del cielo y no vuelve otra vez al cielo antes de cumplir el propósito en la tierra. Pregunto yo, ¿qué hace la lluvia o qué hace la nieve cuando desciende a la tierra? Bueno, primero riega la tierra, la hace germinar y la hace producir, trae vida, trae alimento, o es algo fundamental para la alimentación, para la vida. Eso hace la lluvia, eso hace la nieve cuando desciende. Y el Señor dice, mi palabra, para que tenga una idea, es mucho mejor, es mucho mayor, es mucho más extraordinario. Para que malentienda, es más o menos como funciona el agua cuando cae del cielo. Y escúchenme, y claro que el agua desciende como lluvia o nieve y eventualmente regresa al cielo, pero no antes de cumplir su propósito en la tierra. Diga conmigo propósito. Dígalo otra vez, propósito. Escúchame, aún así la palabra de Dios, cuando la envía del cielo, no regresa a él vacía. En cambio, siempre cumple su propósito en la tierra. Amén. Escúcheme esto, que se pone bueno. Esto significa que cuando Dios habla, no es por puro hablar como lo hacemos generalmente usted y yo. Que hablamos, pero hasta ahí. Cuando Dios habla, su palabra cumple un propósito. Cuando habla, su palabra cumple una determinado algo, una acción, lo que Él propuso hacer. La palabra del Señor tiene poder y nunca falla en su propósito planeado. Porque Dios, a través del profeta Isaías, más o menos para poder entender el poder de su palabra, lo hace la figura como la lluvia, para poder entenderlo. Pero su palabra es más poderosa que la lluvia, porque su palabra creó la lluvia. Aló. Es una palabra irrevocable. ¿Se acuerda de esa palabra irrevocable? ¿Le suena? Su palabra es irrevocable. Esa palabra sí es irrevocable, ¿verdad? No como los otros que andan por ahí hablando. Escúcheme. Como personas a veces tenemos que comernos las palabras y retractarnos lo que decimos. ¿Verdad que sí? Bueno, de verdad que yo lo dije, pero no es así, o no era lo que yo quería decir, o no era mi intención, o no, tú me entendiste mal, o bueno, sí lo dije, pero me cometí un error. Aló. A veces no podemos cumplir lo que prometemos. La promesa que hicimos no la podemos cumplir, porque aun cuando queremos hacerlo, hay cosas que se nos escapan de las manos y no podemos cumplir. Hay obstáculos, hay situaciones que pasan que se nos hace difícil cumplir el propósito o lo que nos habíamos determinado a hacer. Y no necesariamente es que seamos infieles, desleales o descomprometidos, no, sino que a veces son cosas que escapan de nuestras manos y no podemos solucionar. Pero ¿usted cree que a Dios se le escapa de las manos algo? ¿Usted cree que a Dios se equivoca con algo, con lo que dice? Escúcheme, usted y yo podemos creer en cualquier persona,
Inclusive nos podemos creer a nosotros mismos también. Pero ¿cuándo vamos a empezar a creerle a Dios? Aló. Escúcheme esto. Esto nunca es así con Dios. Oye, yo dije esto, que lo iba a hacer, pero no. Pero es que no, se me complicó el asunto, de verdad que no puedo. Piense por un momento la última vez que usted le quedó mal a alguien, que dijo que iba a hacer algo y no lo hizo. Piénselo por un momento. Piense la última vez que usted le dijo a Dios que iba a hacer algo y no lo hizo tampoco. Piénselo por un momento. Los cónyuges que estamos aquí, piense la última vez que usted prometió algo a su cónyuge y tampoco cumplió. Los hijos con los padres o los padres con los hijos, piénselo. Pero levanta tu mano al cielo por un momento, diga conmigo, pero la palabra de Dios, diga conmigo, nunca vuelve vacía. Escúcheme, te hago una pregunta. ¿Tú has ido alguna vez y encuentras alguna vez los copos de nieve volando, los que han visto la nieve? ¿Alguien ha visto la nieve aquí? En nuestro Venezuela tropical es difícil ver nieve a menos que tú vivas en Mérida y la puedas capturar. Del resto, estamos fregados del resto de Venezuela. O los granizos sí hemos visto en varias ocasiones. ¿Usted ha visto un granizo que se queda en el aire? ¿Usted ha visto una gota de lluvia que se queda suspendida en el aire? Que venía bajando, pero yo dije, no, me va a quedar aquí en el aire. ¿Verdad que no? Esa viene para abajo igualito. No regresa para el cielo. No cae la nieve, el granizo o la lluvia y va descendiendo y de repente, no, me voy a devolver para hacerlo otra vez. Eso no sucede. Por más brisa que haya, por más turbulencia, por más ciclones, huracanes o lo que sea, siempre en algún momento descenderá. Ve y encuentra una gota de nieve flotando en el aire. Un copo de nieve, un granito. Velo. Nadie va a encontrar eso. ¿Sabe por qué? Porque la lluvia o el ciclo del agua en la tierra funciona parecido a la palabra de Dios. Y cuando se desciende del cielo, cumple su propósito. ¿Aló? Así como la nieve, la lluvia, el granizo, no regresan al cielo y se burlan de la tierra para no bendecirla como prometieron, para nutrirla para lo que fue mandada. Así la palabra de Dios nunca volverá a él vacía, sino que riega a la persona para la que fue enviada. Riega la iglesia para la que fue enviada. Riega, escúchame, al país para el que fue enviada. Escúchame, y la hace germinar. Amén. Y la hace producir. Y le da semilla si usted siembra. Y le da pan si usted come. Escúcheme esto, iglesia. Así es la bendición de Dios en provisión. Diga conmigo, nivel provisión. El uso de esta imagen para ilustrar de cómo opera la palabra de Dios en nuestras vidas. La palabra de Dios siempre da fruto. Por eso usted tiene que animarse, comprometerse, avivarse, para no perderse una reunión en este lugar, para no perderse un congreso, un seminario, una conexión, para no perderse, escúchame, un tiempo de ministración. Porque una palabra que Dios suelte para nuestras vidas nunca vuelve vacía para Él. Amén, así
sino que nos hace producir, nos hace germinar, nos hace lo que Dios determinó que hiciera para nuestra vida. Escúchame, también muestra que el fruto tiene muchas aplicaciones diferentes. El mismo grano que da semilla al que siembre y también pan al que come, hace o determina algo extraordinario para nuestras vidas, con la intención de que Dios cumpla su propósito. La expresión que aparece ahí en la palabra dice, hará lo que yo quiero, significa que la palabra de Dios tiene algo que lograr. Dios no solo habla para oírse a sí mismo, su palabra no está vacía ni carece de poder. Esto también significa que la palabra de Dios tiene un propósito. No habló de misterio insonable. No hablo de cosas confundidas o palabras, tú sabes, extravagantes para tratar de confundir nuestra mente o dejar que las cosas se interpreten como mejor le parezca. No. Cuando Dios habla para cumplir algo, y la palabra de Dios no es que apenas cumple su trabajo, sino que es prosperada con el propósito por la que fue enviada. Es rica y llena de vida. La palabra de Dios siempre tiene éxito y siempre cumple su propósito. Esto no significa que no importa cómo se presente la palabra de Dios, porque la verdad es que a veces usamos la terrible excusa de decir, bueno, yo prediqué la palabra de Dios, no me preparé nunca, no estudié nada, no oré, no ayuné, no hice nada, pero yo prediqué la palabra de Dios y como es la palabra de Dios, bueno, ya voy a hacer lo que tenga que hacer. No, por supuesto que no. Porque el principio que estableció Isaías es muy claro. Lamentablemente hay gente que hace una mala preparación de un alimento. Por ejemplo, una vez yo comí unas pepitonas, un guiso de pepitonas. ¿A usted le gusta la pepitona? Cuando yo estaba un poco chamo, comí un guiso de pepitona y eso me supo tan mal, tan desagradable, que yo dije, no me gusta la pepitona. ¿Pero por qué? Porque quien preparó la pepitona no me gustó como la preparó. Varias veces me habían ofrecido pepitona y yo dije, no quiero pepitona. Hasta que un día decidí volver a probar una pepitona, pero prueba. Tanto fue la insistencia que yo dije, bueno, voy a probar. Y probé la pepitona y dije, bueno, pero tú sabes distinto. Es diferente. ¿A quién le gusta el sushi? Una vez me invitaron a comer sushi y casi vomito, hermano. Ese pescado crudo ahí con la salsita esa, casi vomito. ¿Qué le parece, pastor? No, la primera mojada. Claro, yo lo había invitado para Cumaná y allá comimos coctelitos con cheperla, camarón, guacuco, pulpo y toda esa poca broma. Entonces, ¿usted come eso, come esto también? No, papá, no es lo mismo. Cuando le fui a hacer, no, pero este pescado con esta otra salsa para ver, cuando fui al segundo ya. Y como dicen por ahí, le hice la cruz al chuchi. Y le dije, nunca más. Hasta que otro dice, pero vamos, pastor, pero vamos. Otros me habían dicho, pero vamos, pero pruebe. Entonces me llevaron a un lugar donde lo hacen temporizado. Otro tipo, no la carne cruda, con la salsa aquella. Entonces lo probé y dije, no, pero este es distinto. Escúchame. Hay gente que puede recibir una palabra de parte de Dios, pero como fue enseñada malamente o equivocadamente, no va a causar el mismo efecto, aun siendo la misma palabra de Dios. ¿Me doy a entender? Es así como el ejemplo que te di de las comidas preparadas. Hay comida que usted come a lo mejor y le desagrada.
Hay algunos que comen de todo y todo les gusta. Bendigo su paladar y su estómago. Pero hay otros que no nos gustan todo. Por ejemplo, yo puedo comer coco, pero a mí no me gusta el coco. Por cierto, una vez comí el chivo ese coco. Chivo y coco. Porque era coco con chivo. Años después probé el chivo con poquito de coco. Ah, no, ahora está decente ahora sí. Pero hay gente que le encanta. Ay, me provoca un coco. Bro. A mí no me provoca nada de esa broma. El agua de coco sí me agrada, sí la paso. Y de vez en cuando, a veces, sobre todo allá en Cumaná, que el calor es una diversión. Ahí uno pasaba, ¿cómo se llama la plaza esa que está por la Bermúdez? Antes de llegar a perimetral, no me acuerdo, que siempre se va a pasar. O sea, cuando vive está por ahí por su lado. No me acuerdo cómo se llama la plaza. Siempre se la pasaba vendiendo coco ahí. A veces uno andaba por ahí, tú sabes. No sé, y un coco, mano, un agua de coco se le vuelve la vida a uno. Pero sí me gusta la cocada, por ejemplo. Sí, otra cosa. Ok, escúchame. El asunto está en que sí, la manera de exponer la palabra de Dios, aun cuando es la palabra de Dios, no causa el mismo efecto en la persona. Porque lamentablemente hay malos expositores de la palabra de Dios. Por eso uno tiene que aprender, por eso uno tiene que estudiar, por eso uno tiene que escucharse a sí mismo. Por eso uno tiene, mira, todos los predicadores de una u otra manera tenemos muletillas. ¿Usted sabe lo que es una muletilla? Una muletilla es una palabra que uno dice para tratar de tapar un espacio vacío que uno no encuentra qué decir. Generalmente eso pasa. Para los evangélicos, aleluya, gloria a Dios, dale aplauso, busque la manera de hacer esa muletilla, de tratar de tapar esa broma. Y no generalmente es por animar o motivar o prestar atención a la gente, no. Es a veces eso. Amén. A veces son eso. Cuando no somos tan cristianos, tan convertidos, empezamos con escúchame, a veces somos malos para exponer. Yo me acuerdo una vez, estaba estudiando, terminando el bachillerato, y aunque usted no lo crea, yo antes tenía temor en hablarle al público. Yo era muy callado, muy tranquilo. Ahorita porque hablo de más, antes hablaba menos. Ahora estoy compensando lo que no hablé cuando estaba pequeño. Y yo recuerdo que el profesor nos dice, oye, queremos ayudar a algunas personas, que no sé qué broma. Yo te he visto a ti que, oye, que tú sabes hablar, sabes. Y yo le digo, bueno, esto es porque me ves nada más que en los estudios, pero a veces yo cometo mis errores. Me dice, no, pero tú sabes conectar con la gente. Me dice, tú puedes hacer algo. Hay muchos que tienen temor en hacer eso, en hablarle. Sobre todo cuando hay exposición se quiebra. Hay unos que sí, que son lanzados y no le paran y tal. Pero algunos, la mayoría de nosotros éramos retraídos y nos sentíamos temor. Y cuando necesitamos pasar a hablar con alguien, uno se sentía así. Eso sucede. Y yo me acuerdo que había una exposición, no me acuerdo cuál era el tema. El asunto está que yo entré para exponer con una bolsa de esa como esa bolsa de pan, de papel. Con dos huecos aquí, hacer la broma ahí, con una bolsa así. Yo voy a exponer hoy. Y cuando todo el mundo me vio, empezó a reírse. ¡Ay, mira, tengo una bolsa en la cabeza! Y yo empecé a exponer con la bolsa en la cabeza, hermano. Y expuse, tal, que no se quebró, tal, hice mi exposición, no se quebró, tal, qué sé yo. Y a la final le dice, muchos de nosotros somos así. No queremos que nos vean la cara. Pero escúcheme, la misma persona que está exponiendo ahora con la bolsa en la cabeza, lo puede hacer sin la bolsa y me la quito. La diferencia, todo el mundo sabía que era yo. Todo el mundo sabía que era yo.
Pero con el hecho de tener la bolsa en la cabeza, ya era diferente. Ya me sentía protegido. Ya me sentía un poquito más tranquilo. Pero la gente sabía. He escuchado personas en nuestra congregación que, oye, mira, para que esperen la alabanza, para que esperen, que a mí me da miedo, me da tembladera. ¿En serio? Pero véale haciendo video de tutor, yo no sé dónde, o para que usted vea. Ahí sí no tiene miedo de nada. ¿Aló? Y aquí lo pueden ver cientos de personas, tal vez por las redes sociales miles, pero en aquellos lo pueden ver a lo mejor hasta millones. ¿Aló? Dile a la persona que tienes a tu lado, dile, tenemos que ser buenos ministradores de la palabra de Dios. De hecho, hay un texto clave para esto. Y es allá en Timoteo donde Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, procura ser un buen obrero, que sabe cortar. La Reina Valera lo dice, que usa bien la palabra de Dios. En el texto original aparece cortar. Eso es como cuando usted prepara una carne, solo uno de cuerito, es una parrillada, pero usted se trae el pedazo completo. ¿Cómo usted se come ese pedazo completo? ¿Verdad que es un poquito más difícil? Pero cuando usted agarra y lo corta, y usted sabe que el corte no va a transversal sino longitudinal según las hebras de la carne para que el corte sea. Entonces usted dice, tremendo corte de carne. No es lo mismo que agarre cualquiera y le caiga machetazo a la carne y vengan los pedazos de carne. No es lo mismo, ¿verdad que no? ¿Aló? Entonces Pablo le está diciendo a Timoteo ahí, aprende a cortar correctamente la palabra de Dios. En otras palabras, aprenda a separarla, a explicarla y establecerla correctamente. Así aprovechamos al 100% la palabra de Dios. ¿Cuántos están siendo bendecidos por la palabra a predicar el día de hoy? Amén. Como predicadores no podemos ignorar, diluir o oscurecer la palabra de Dios. Y es posible que tenga poco avance. Y es posible que de repente, como dice la misma palabra de Dios, que esa palabra que suelta puede caer en pedregales, puede caer en un monte, puede caer en un concreto armado y no produce efecto. Pero la palabra correcta, la semilla correcta que se lanza cuando entra en una tierra correcta, produce extraordinariamente. Hoy esta palabra te va a bendecir. Escúchame. Necesitamos hablar bien la palabra de Dios. Entendiendo esto, quiero que sepas que Dios nos bendice con provisión. Diga conmigo, Dios me bendice con provisión. Vaya conmigo por favor, 2 Corintios capítulo 9, versículo 10. 2 Corintios capítulo 9, versículo 10. ¿Lo tiene allí? Dice así la siempre y eficaz palabra del Señor. Y Él, estamos hablando del Señor, que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Diga conmigo, provisión. No, diga otra vez, provisión. Diga de nuevo, provisión. Escúcheme. Dios nos da recursos para usarlo e invertirlos para Él. Pablo usó la ilustración de la semilla para explicar que los recursos de Dios no deben ser escondidos, devorados, negligentemente o malgastados, sino cultivados a fin de producir el otro nivel de bendición, que no se lo voy a decir todavía, para ir aumentando en fructificación, para ir aumentando en la siembra,
para ir aumentando en la cosecha, para ir aumentando en bendiciones. ¿Cuántos quieren ir aumentando en bendiciones? Necesitamos entender este principio para poder ir a otro nivel, atmósfera, o como usted lo quiere llamar, de conquista, de bendición y de victoria. No podemos devorarnos lo que Dios nos da. Tenemos que invertirlo principalmente en su reino para que nos siga dando más. La palabra de Dios dice: Él da semilla. ¿A quién? ¿A quién? ¿Usted leyó el texto conmigo o no lo leyó? ¿A quién? Al que siembra. ¿Qué significa? Que si yo no siembro, Él no me va a dar semilla. Y no cultivo. ¿Se está entendiendo eso? Y esto es provisión. Diga conmigo, nivel provisión. Esto es provisión. Bueno, pastor, eso de provisión está bueno. ¿Pero qué es provisión? Bueno, le voy a decir qué es provisión. Según el diccionario, provisión es una acción que consiste en proporcionar lo necesario a alguien para un fin determinado. O también providencia o disposición que conduce al logro de algo. O también prevención de mantenimiento, caudales u otras cosas que se ponen en alguna parte para cuando haga falta. Diga conmigo, provisión. Y Dios me dijo: hey, dile a mi pueblo que a partir de este tiempo yo le voy a proveer, porque ellos empiezan a entrar en un nivel de provisión. Amén. Lo que le haga falta. Provisión tiene que ver, escúchame, con eso que el Señor nos da para sustentarnos. Provisión nos da, escúchame, para poder mantenernos. Provisión nos da para poder, escúchame, permanecer firme en su palabra. Levanta sus manos al cielo y diga conmigo: Señor, yo entro hoy al nivel de provisión. Número 2. La provisión solventa las necesidades. ¿Cuántos tienen alguna necesidad? ¿Necesitas algo? Entonces esto te conviene escucharlo. La provisión solventa las necesidades. Versículo archiconocido, Filipenses 4:19. Filipenses 4:19. Dice así: mi Dios pues suplirá todo lo que haga falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Levante sus manos al cielo y diga conmigo: el Señor me va a proveer, suplir todo lo que me falta. Escúchame, eso hace la provisión de Dios para nuestras vidas. Solventa la necesidad. Podemos confiar en que Dios suplirá siempre nuestras necesidades. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Él nos proveerá todo lo que necesitamos en esta tierra. Aún el valor para enfrentar la muerte, como lo hizo Pablo, o como lo hizo con Pablo. Él proveerá todo cuanto necesitamos en el cielo. Sin embargo, debemos recordar la diferencia entre nuestros deseos y nuestras necesidades. Ese es el problema que tenemos. Porque deseamos muchas cosas, pero pregunto, ¿realmente las necesitamos para vivir? La mayoría de la gente quiere sentirse bien, evitando el dolor y la incomodidad, evitando el pasar hambre o el tener limitaciones. Puede que no recibamos todo lo que deseamos, pero al confiar en Cristo,
Nuestras actitudes, apetitos pueden cambiar y desear lo que aceptar su provisión para poder vivir para Él. Amén. Diga conmigo, una cosa son los deseos y otra cosa son las necesidades. De desear, hermano, a mí yo desearía una camioneta nueva del año 0 kilómetros. Amén. Pero la pregunta es, ¿la necesito de verdad? ¿Con urgencia ahora? Bueno, en realidad no. ¿Está aquí conmigo? Todos queremos la camioneta nueva 0 kilómetros del año. Pero ¿realmente es necesaria? ¿De verdad es urgente? Mira, hay unos que critican, por ejemplo, porque tienen plata y se compran un avión. Y pueden ser pastores. Ay, este pastor arrogante que tiene un avión. Bueno, pero para él es necesario porque él se la pasa viajando constantemente y no puede esperar. Bueno, que esta conexión del vuelo no salió con aquel, entonces tengo que esperar un día más para poder llegar a mi casa. Entonces, pero tiene su propio avión y en vez de pasar 24 horas en aeropuertos rodando de aquí para allá, pasa nada más 3 o 4 y listo y se acabó. Le es necesario. A mí me gustaría también tener un avión. ¿A usted también le gustaría tener un avioncito? ¿Verdad que nos gustaría? Claro que sí. Pero ¿me es necesario ahorita? ¡No! Cuando Dios determine que tengo que empezar a viajar por el mundo, ahí sí se lo voy a decir, Señor, ahora sí necesito el avioncito. ¿Está aquí conmigo? Ahora usted me entiende a los deseos, los anhelos y las necesidades. Yo te animo hoy a que pienses en una necesidad que tienes. No deseo, no anhelo, no un sueño, una necesidad. Piénsalo. Dile a la persona que tiene a tu lado, dile, no es un deseo. Dile, es una necesidad, piénsalo. Mientras que me escuchas. Podemos organizar la provisión en dos conjuntos generales. Uno, en lo que normalmente usted y yo andamos por ahí desesperados, en lo material. Es decir, en la comida, la casa, el abrigo, el techo, las cosas de las cuales necesitamos para vivir. Físicamente hablando. Y sí, hay cosas puntuales y específicas que son necesarias. Por ejemplo, necesitamos tener un buen empleo, un negocio, para poder producir, para poder alimentarnos bien, ¿verdad que sí? Eso es algo necesario. Eso es una necesidad. Necesitamos una casa. No, eventualmente puede ser propia, puede ser alquilada, puede ser... Pero necesitamos un hogar, necesitamos un lugar. Si es propia, mucho mejor. Claro que sí. No es fundamental, claro que sí. Porque si usted me pregunta, mucha gente, yo le hablo de esto y la gente me dice, ¿qué? ¿En serio? Yo tenía una casa propia en Cumaná. Propia. De ahí nadie me sacaba porque era propia. Yo lo había pagado, comprado, modelado, listo. Y yo la vendí para irme a vivir alquilado. Humanamente hablando, es una locura. Es una locura. Pero yo lo hice para cumplir un propósito, para hacer algo para Dios. Y parece locura, pero yo decidí creerle a Dios. Y le cuento que en ese momento Dios me había dado el milagro de tener un carro 0 kilómetros. Cuando vendí la casa, después tuve como 4 más. Así que escúcheme esto. Necesitamos ropa para vestir. Lo que no necesitamos es una ropa cara o de marca. Esa es otra cosa. Necesitamos un lugar donde reposar, donde dormir, donde descansar. Claro que esas cosas son necesarias. Pero en segundo conjunto abarcaría la provisión espiritual, que de eso generalmente no nos quejamos. No lo buscamos desesperadamente. Y ese es nuestro problema. Que buscamos desesperadamente lo material, la provisión, el dinero.
pero lo espiritual lo dejamos cuando haya chance, cuando haya tiempo. Y ahí tiene que ver con los dones, con la unción, con el respaldo de Dios, necesario para cumplir la tarea que no ha sido asignada. La organización de estos dos grupos es algo meramente didáctico para que usted lo pueda entender. Dile a la persona que tiene cerca, dile, busca más lo espiritual. Diga conmigo, busca más lo espiritual. Diga conmigo que lo material. ¿Está aquí conmigo? Ya que al fin y al cabo Dios es quien suple nuestras necesidades. Es quien las suple, y ambos tipos de cosas Él lo quiere bendecir, tanto físicas como espirituales, porque son necesarias para nuestras vidas, que son estrechamente relacionadas unas cosas con las otras. Le hago una pregunta, amado hermano, amada hermana que está aquí esta mañana. ¿Usted quiere una provisión divina financieramente en estos tiempos? ¿A cuánto le gustaría? ¿Y cuál le gustaría que tener, por ejemplo, que Dios le diera el don de sanidad? ¿Viste que bajaron los amén? Que Dios le diera el don de interpretación de lengua, o el don de lengua, o el don de ciencia, o de sabiduría. De las cosas espirituales muy poco anhelamos, deseamos, queremos, buscamos, trabajamos para obtenerlo. Generalmente eso pasa con lo material. Nos enfocamos en la parte material. Yo no digo que está malo, que es pecado. No. Está bien. Pero tenemos que tener lo espiritual en primer lugar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dile a la persona que tiene cerca, dile primero lo espiritual, dile. Primero lo espiritual. Dios está interesado en bendecirte financieramente. Amén. Ay, como ahora sí no son tan espirituales. Dios quiere bendecirte financieramente. Amén. Pero Dios también te quiere bendecir espiritualmente. Amén. Son necesarias las dos cosas para nuestra vida. ¿Está aquí conmigo? Porque están estrechamente relacionadas uno con la otra. Te voy a regalar esta perlita el día de hoy. Escucha. Es falso, como creen algunos mundanos hipócritas que dicen ser cristianos pero son cristinos, que dicen, no, el que anda pelando es porque está en pecado. Ese es del diablo. Entonces lo que tenemos plata es porque vivimos en santidad e integridad. Eso es falso. Falso. Pero también es falso aquel que dice, no, los que estamos pobres es los que somos santos, porque aquellos que tienen plata son perversos, manipuladores. Eso también es falso. Porque Dios quiere bendecirnos tanto en lo espiritual como en lo material. Las dos cosas van de la mano. Solo que usted y yo tenemos que entender que lo principal y lo más importante es lo espiritual. ¿Está aquí conmigo? Tercero, te voy a dar algunos ejemplos de esa provisión que Dios habla. Un buen ejemplo de la provisión de Dios aparece en el libro de Éxodo. En el propósito de liberar a Israel y llevarlos a la tierra prometida, Dios debía proveer muchas cosas y mostrar que cuando Él nos manda a hacer algo, incluso algo tan extremo como sacar a un pueblo de la esclavitud, luego de 430 años, Él movería su mano poderosa para traer lo necesario. Y pareciera que fuera algo extraordinario, loco para hacer, pero es que Dios provee. Diga conmigo, Dios provee. Dios provee. Y el mejor ejemplo, básico, es que necesitamos que Dios provea nuestra alimentación. Amén. ¿A cuánto les gusta comer? ¿Sí? Escúcheme esto. Vaya conmigo a la Biblia, por favor. Éxodo capítulo 16, versículo 4. Éxodo 16, 4. Dice así: y Jehová le dijo a Moisés, he aquí, yo haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Diga conmigo, la provisión diaria.
No, dígalo otra vez, la provisión diaria. Y este nivel de bendición que Dios nos da es ese nivel, el primer nivel de provisión. ¿Qué es? Básicamente la provisión, eso, el sustento diario para no morirnos de hambre. ¿Está claro eso? No, Dios está proveyendo. O sea, Dios me está dando para poder comer y no morirme de hambre. Y escúcheme, ese es el nivel básico de bendición de Dios. Amén. Así que no se vaya a perder los otros dos niveles, porque esto le va a bendecir. Escúcheme. El pueblo necesita alimento. Usted y yo necesitamos alimento. Pero el pueblo estaba en el desierto. Usted y yo estamos en la ciudad. Usted y yo podemos estar en el campo. Usted y yo podemos estar en un lugar. Hay gente, hay provisión. Y si Dios provee algo de dinero, algo de plata. Mira, ayer estaba viendo una película. Se la recomiendo. Es una película un poquito vieja, pero no lo había visto. Se llama Un gato callejero llamado Bob. No me acuerdo cómo se llama el tipo, pero es algo de la vida real. Y le resumo la historia, ¿no? La película habla de que tipo drogadicto, sus padres se separaron, es un desastre, pero el tipo más o menos tocaba algo de guitarra y tal, qué sé yo. Y entra o quiere entrar otra vez, porque ya había sucedido varias veces, a un proyecto de eso de ¿cómo se llama? De recapacitación, ¿no? Eso tiene su nombre, para dejar las drogas, pues. Y está en ese proceso, ese tratamiento, eso es lo que necesita hacer. Y tanto fue la existencia de una persona que creyó que él podía ayudarlo, que le dieron inclusive un piso, o sea, un apartamento para vivir, para que no viviera en la calle. Y todos los días tenía que ir a una farmacia y se tomaba la droga, pero ya una droga controlada, porque hay un proceso terapéutico o médico para ir disminuyendo poco a poco ese proceso de una manera que yo le he dicho, si Dios no hace un milagro, los que consumen droga tienen que hacer ese proceso para poder empezar a desintoxicar todo su cuerpo de toda la sustancia que se ha metido. Porque el día que no se meta, andan por ahí desesperados y andan. ¿Por qué? Porque necesitan la droga. Entonces es un proceso. Entonces ese tratamiento que tenía que ver. Y el hombre empieza el proceso y cada vez que ponía a catar nunca agarra unas simples moneditas para comer. De hecho pasa una parte donde va a comprar un plato de comida, pero no le alcanza y el tipo no le quiso perdonar unas pocas monedas que le faltaban. Le dijo, no, vete por aquí, no. Y lo botaron y el tipo pasando hambre, necesidad. El tipo consigue un gato. Cuando llega al apartamento entra un gato. Y empieza el gato, oye, ¿de quién será? Y empieza a tocar a los vecinos. ¿Y de quién será este gato? ¿De quién será este gato? No, nadie. Bueno, yo mañana te voy a llevar por allá a ver dónde está. Y el tipo empezó a recoger la urbanización. Mira usted, no se le perdió un gato, nadie. Bueno, yo te voy a dejar aquí en el parquecito para que vea. Y lo dejó. Y se fue para el apartamento otra vez y el gato se devolvió otra vez. O sea que tú te quieres quedar aquí conmigo. Bueno, al final dejó con el gato. Conoce una vecina también por allí, todo aquello, ese procedimiento, esa broma. Resulta que en el momento llega, él va a trabajar, deja el gato encerrado. Cuando va a llegar, se va saliendo del apartamento, del edificio, el gato viene siguiendo, no, pero devuélvete, no puedes ir conmigo, yo voy a... Y él lo dejó, lo retiró y entonces el gato se fue. Él se monta en el autobús y el gato se lanza y se monta en el autobús también y se monta, ¿qué haces tú aquí? ¿Cómo es? Entonces él vio que el poco de personas que estaban en el autobús, ¡ay, qué lindo gato! ¡Ay, qué bien! ¡Que no sé qué lo miren! Entonces cuando va a la señora a cobrarle el pasaje, me dice, mira, y él pagó el pasaje, le dice al gato, me dice, oye, no me acepta 2 por 1. Bueno, está bien, vamos a aceptarlo. Entonces fue y buscó una cuerdita, una broma, toma, para que le pongas el gato, que no sé cómo voy. Y él empezó a ver que la gente le empezó a agradar, antes le rechazaban. Y él empezó a ver que la gente empezó a caerle bien por el gato. Entonces le dice, bueno, vas ahí conmigo, ya te viniste, ya está aquí el autobús. Y lo puso a un lado y empezó a tocar la guitarra y la gente se acercaba por el gato. Y la gente empezó a darle más dinero por el gato. Y él dice, oye, el gato me estaba diciendo. Este gato bueno. Y así pasó el proceso de la película, después pasó el tratamiento para dejar las drogas, momentos duros, la vecina lo ayudó, todo este proceso. Pero alguien le grabó un video y algunas fotos y algunas cosas y lo subió a las redes sociales. Y en YouTube tenía más de 1 millón de reproducciones. O sea, alguien estaba ganando plata a costilla del tipo y de su gatito. Y una escritora famosa vio el asunto y dijo,
Este tipo es un éxito. Vamos a buscarlo. ¿Lo buscar? Queremos hacer un libro. Y en la actualidad ese es un éxito porque hicieron unos bestsellers, varios libros. El tipo ahora se restauró, el tipo anda con su gato para arriba y para abajo. Y el hombre prácticamente decía, oye mira, este gato fue el que me salvó la vida. Dios usó un gato. Si usó un gato te puede usar a ti también. ¿Está aquí conmigo? Escúchame esto. Préstame atención a esto. Él no tenía ni qué comer. De hecho, cuando ya le quitaban todo el proceso de la película que vivió, ¿no? Que no quería comida, iba a comprar una latica de sardina o de atún para darle un poquito a gato y un poquito a él, para poder sobrevivir. Escúcheme, cuando usted y yo estamos en el Señor, el nivel básico de las bendiciones de Dios que hablamos allá en número, que hablamos la semana pasada, comienza con la provisión. Y este día conversaba con una persona, un discípulo. Dice, pastor, la cosa ha estado difícil, la cosa ha estado dura. No como usted que está bendecido y prosperado, que está en otros niveles de mayores bendiciones de Dios, no. Estaban pasando por momentos difíciles. Yo me le acerqué y le dije, ¿alguna vez te has acostado sin comer? Bueno, no, pastor, no. Algo me he comido. Porque Dios te provee. Estás en el nivel básico todavía, papá. Y estás en el nivel básico porque no has dado paso de fe, porque no has entendido a cumplir el propósito divino, porque no has hecho la voluntad del Padre. Todos necesitamos alimento. Pero el pueblo de Israel en el desierto estaba más pelgute. Ellos tenemos en cualquier momento comprar algo, cuadrar algo, pedir a alguien. Porque hay abundancia de alimento, o puede haber abundancia de alimento en las organizaciones donde vivimos. Pero en el desierto, esa es otra cosa. Y Dios le dijo, yo voy a probar si mi pueblo realmente quiere ser fiel y quiere seguirme. Yo le voy a traer el pan, pero todos los días. O sea, usted no va a almacenar para mañana, para pasado. De hecho, la Biblia describe que algunos quisieron almacenar y para el siguiente día estaban podridos. ¿Qué pan se pudre de un día para otro? Sin embargo, Dios le dijo, en pleno desierto, yo voy a traer el maná, pan del cielo. Y diariamente ustedes van a salir a trabajar y van a buscar el sustento para ese día. Y algunos, de repente, de los que estamos aquí, de los que nos ven por las redes sociales, estamos en ese nivel. Solo nivel de provisión. Solo para medio comer. Solo ahí como para no morirse de hambre. Pero dile a la persona que tiene cerca, dile, tranquilo, que ese es el primer nivel, donde Dios te quiere llevar. Nunca hace nada de manera parcial o incompleta el Señor. Dios siempre tiene cada detalle de nuestras vidas planeado. Cada necesidad detectada para ser cubierta. De igual manera, cuando Dios llamó a Moisés, le prometió que su provisión estaría con él. Cuando Dios te llamó a este lugar, te dijo, yo te voy a proveer. Yo te voy a proveer la unción necesaria, las señales. Yo te voy a proveer, escúchame, para que tú cumplas mi propósito. Pero también te voy a proveer alimento, lo que necesitas para que cumplas ese propósito. Para completar esta gigantesca tarea. Escúchame. Luego de ser llamado por Dios, Moisés temió y tuvo duda de cómo iba a realizar la tarea que Dios le había asignado. Y a veces así somos nosotros. Cuando Dios nos dice que hagamos algo, nosotros a veces nos ponemos ahí y decimos, oye, pero la cosa está dura. ¿Pero de dónde? ¿De cómo? ¿De dónde voy a sacar los recursos? ¿Cómo lo voy a hacer? Escúchame. Todos hemos tenido algún momento esa duda para hacer la tarea de Dios. Moisés también la tuvo. Vaya conmigo, por favor, Éxodo capítulo 4. Éxodo capítulo 4, versículo 1 dice: Entonces Moisés respondió diciendo: He aquí, ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán: ese es embuste, a ti no se te apareció el Señor. No,
Eso es mentira. Escúchame, usted no tiene ni idea que hay gente que duda de nuestro ministerio, de nuestro llamado. Hay gente que duda de lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Hay gente que no nos cree. Ayer lo decía, evangelista que lo decía. Hay gente que no va a creer en lo que Dios te ha dicho a ti que haga. Y él decía, yo a veces hablo con mis líderes y hay unos que no me creen. ¿Sabes por qué? Porque a quien se le fue revelado tiene la unción y la capacidad para ver más allá de lo que los demás ven. Amén. Eso es cuando, por ejemplo, tú tienes un sueño, una visión que Dios te da, o tienes un anhelo, o planificas un proyecto y te dice, no, es que ya yo lo estoy viendo cómo está. Usted se lo explica a alguien, a cualquiera de nosotros, y todos nos quedamos como que, no entiendo. Pero usted ya tiene el proyecto, usted ya tiene la visión, usted ya tiene el negocio, usted ya tiene todo cuadrado porque se le fue revelado a usted. Amén. Aló. Eso sucede, por ejemplo, con el artesano, el banista o el carpintero. Ve un árbol y yo veo un árbol, pero ve un árbol y él ve una mesa, o ve una silla, o ve cualquier otra cosa. Usted y yo vemos un árbol. ¿Está aquí conmigo? El Señor va a proveer proyectos extraordinarios en este tiempo. Amén. Escúchame esto. Porque Él proveerá sobre tu vida. Pero Dios dejó en claro también que Él equipa a los que llaman mediante su provisión. Primero Moisés le dice, no me van a creer. No me van a creer. Pero Dios le dice, bueno, yo te voy a equipar para que la gente te crea. Vaya conmigo al mismo capítulo 4 de Éxodo, pero ahora el versículo 17. Dice, Éxodo 4:17, y tomarás en tu mano esta vara, con la cual harás señales. Tú tienes una vara que Dios te dio. Yo no sé qué será esa vara. Yo no sé si será tu capacidad, tu habilidad, tu destreza en algo. Yo no sé si será tu sabiduría en una área. Pero eso representa una vara. Y harás señales con eso. Y harás cosas extraordinarias con eso. Porque usted dice, vaya, pastor, pero no tengo la plata, no tengo recursos, pero tienes el pensamiento, pero tienes la sabiduría, pero tienes la destreza. O de repente Dios abrirá la puerta a través de un contacto de alguien, de una persona, para traer la provisión necesaria para que eso funcione, para que eso sea real, para que eso sea de bendición. Dios le brindó seguridad a Moisés de que no estaría desamparado en la tarea de sacar el pueblo de Egipto. Dios proveyó a Moisés recursos y la unción para hacer obras maravillosas. Incluso le proveyó un compañero de ministerio, su hermano Aarón. Y le ayudó con una compañera, su hermana María. Le dijo, te voy a dejar a ellos para que te den una manito. Muchas veces tenemos que pasar, tememos qué pasará o de qué nos faltará el día de mañana. Porque empezamos a planificar, porque nos falta esto y falta lo otro. Y ven aquí y voy allá, de la provisión. Escúchame. Pero a Dios no se le escapa nada. Amén, así es. Cuando usted y yo damos paso en fe para cumplir su propósito, Él se encargará de proveer. Amén. ¿Está aquí conmigo, iglesia? A veces no sabemos si vamos a llegar al final de mes. Sacamos las cuentas, dice, aquí estamos cortos con esto, cortos con aquello, nos falta lo otro, nos falta provisión, nos falta aquello. ¡Ey! Esta preocupación nace cuando ponemos más atención en las cosas del mundo que en las promesas del Señor. Como decíamos hace un momento, ¿se acuerdan el ciclo del agua? De la lluvia, la nieve, el granizo. La palabra de Dios no vuelve vacía. A veces esto pasa cuando leemos los periódicos, cuando vemos el noticiero, cuando vemos las noticias por las redes sociales. Notamos que todo lo malo, todo lo difícil, todo lo duro que sucede en el mundo es natural, nos preocupamos.
pero nunca debemos olvidar que Dios es nuestro sustento y que en Él debe estar nuestra atención y nuestra esperanza. No es en el mundo, lo que predice el mundo. Cuando el mundo dice fracaso, Dios dice proceso. No, este fracasó con ese proyecto, este fracasó con ese negocio, este fracasó con el ministerio, este fracasó con la iglesia, este fracasó con... No. No es fracaso, es proceso. Cuando el mundo dice crisis, Dios te dice, hey, yo te sostengo, yo te proveo. Cuando el mundo dice, prevé escasez, Dios te dice, hey, yo te voy a sostener. Yo soy tu sustento. Vaya conmigo, por favor, Mateo capítulo 6. Aleluya. Mateo capítulo 6, versículos 25 y 26 dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Y ahí hace una pregunta el mismo Jesús: ¿no valéis vosotros mucho más que ella? Dile a la persona que tiene cerca, dile, tú vales más que un ave. Tú vales más que un ave. Debido a sus efectos insalubres, nos sugiere, o sea, para mantenernos sanos, nos sugiere no preocuparnos por aquellas cosas que Dios promete suplir. Dile a la persona que tiene cerca, dile, no te preocupes por el alimento. Dile, no te preocupes por el vestir. Dile, no te preocupes por las cosas necesarias. Ocúpate, que son dos cosas distintas. Una cosa es preocupar y otra cosa es ocupar. La preocupación hace varias cosas en nuestras vidas. Primero, daña nuestra salud. En los últimos tiempos se ha detectado que el producto o lo que produce algunas enfermedades es los pensamientos. Entonces los expertos, los médicos dicen que son enfermedades psicosomáticas. ¿Qué es eso? Son enfermedades producidas por la mente, por el estrés, por la presión, o porque yo seguro que tengo esto, y lo tienes, y de repente haces el examen y no tienes nada, pero lo padeces. Número 2, da lugar a que el objetivo de nuestra angustia consuma nuestro pensamiento. En vez de adorar a Dios, en vez de glorificar a Dios, en vez de cumplir el propósito de Dios, estamos pensando, ¿qué hacemos? ¿Y qué hago? ¿Y qué hago para poder esto? ¿Y cómo hago? Y no duermo, y no descanso. Tercero, merma nuestra productividad. En vez de ocuparte para producir y poder suplir necesidades, dejamos de trabajar, dejamos de producir, dejamos de hacer las cosas correctas. Cuarto, afecta negativamente la forma en que tratamos a otros, porque quien anda pelando no anda contento, ¿verdad que no? ¿Cómo andamos contentos y cuando somos agradables a la persona y cuando amamos a todo el mundo? Cuando tenemos bastante plata, hermano. ¡Oh! ¡Qué bella es la vida! ¡Qué bonita! Pero cuando andamos pelando, nos irrita todo, nos molesta todo. Alguien más, ¡desgraciado! ¡Aló! ¿Verdad que no sucede? Y quinto, reduce la capacidad de confiar en Dios. Le creemos más al diablo, al mundo, a sus demonios, que al Señor. Aquí está. Esta es la consecuencia de la angustia por la preocupación. La angustia nos inmoviliza. La preocupación nos desespera. Así que ponga su mano sobre su cabeza por un momento. Diga conmigo, en el nombre de Jesucristo, yo saco la preocupación. Diga conmigo, yo saco la angustia de mi vida en el nombre de Jesucristo. Pero no se lo eche al que tiene a su lado. Dile conmigo, en el nombre de Jesucristo,
Yo lo saco de mi vida. No lo vean aquí. Ocúpate, trabaja, esfuérzate, pero cree que Dios va a suplir. Porque hoy, si usted no estaba, estamos entrando al nivel de provisión. Amén. Pero Dios tiene dos niveles mayores para nuestra vida. Póngase de pie por un momento, por favor. Escúchame esto. Nuestra provisión no está en función de cómo se mueva la economía. La mayoría de nosotros decimos, y como decía el apóstol evangelista ayer, yo he escuchado gente que me ha dicho, no, lo que pasa es que Dios me va a bendecir en Colombia, porque su bendición está allá. O para Perú, no, para Perú. ¿Dónde para Perú? La mayoría de la gente tiene un llamado para Estados Unidos, pero ninguno para Cuba, ni para Haití, ni para Corea del Norte. Todo el mundo para Estados Unidos o Europa, o algunos países latinoamericanos. ¿Aló? Escúchame. Dios te proveerá no según la economía del país donde estés, no según la economía de este país. ¿Me está escuchando? Porque he visto personas que están siendo bendecidas y prosperadas por el Señor y que están en otros niveles que les voy a decir las otras semanas siguientes. No solamente de provisión, no solamente lo necesario, no solamente lo cotidiano para poder sobrevivir, no, sino que Dios la ha bendecido aún en medio de crisis. Y muestra un botón, como hemos hablado estos par de años atrás, 3 o 4 años atrás, máximo 5, que hemos vivido una de las mayores crisis en este país. En los últimos 5 años algunos hemos comprado carros, camionetas, casas, apartamentos. En tiempos de crisis, papá. Porque es lógico, normal, que cualquiera adquiera carros, camionetas, casas, apartamentos o negocios en tiempos de abundancia. Porque el sistema, porque el lugar donde está, da para eso. Ahí Dios no está metido en el asunto. Ahí no necesitamos de Dios, porque la misma economía donde estamos produce eso o nos facilita eso. ¿Saben dónde está Dios metido? Cuando usted y yo prosperamos en tiempos de crisis. ¿Aló? Y hemos visto gente como la que está cerca suyo. Véalo, cómo está de bendecido y prosperado. ¿Aló? Algunos pastores que teníamos tiempo que no nos veíamos, me veían y me decían, ministro, ¿qué pasó? No, ¿estás bien? Y yo, ¿y cómo quieres tú que yo esté? No, chaval, ¿cómo medio gordito también? No, esa es la camisa, tranquilo. Escúcheme. Yo le decía a ellos, parece mentira, pero en tiempos de mayor crisis, en tiempos de pandemia, en tiempos de esta situación, agarra unos kilitos. Pero dile a la persona que tiene a tu lado, dile. Dios es un Dios que provee. La economía de Dios funciona de manera muy diferente a la economía del mundo. Él ha prometido proveer todo lo que necesitamos. Amén, así es. Y ni siquiera de acuerdo a las riquezas de este mundo. Ni siquiera las riquezas de la economía del lugar donde estamos. Porque esas riquezas son limitadas. Sino de acuerdo a las riquezas del cielo, como lo dice Filipenses 4:19. Pablo suelta esa palabra para los filipenses, le dice, mi Dios va a suplir todo lo que le falta, va a traer provisión, pero no según las riquezas del mundo, sino con las riquezas del cielo. Esas riquezas son ilimitadas. ¿Está aquí conmigo? Escúchame esto. La promesa del Señor para nosotros hoy es que Él va a suplir lo que te haga falta. Pero es en todo lo que nos falta.
no es una promesa que va más allá de cumplir nuestras necesidades. Ese es el nivel de provisión. No. Yo no te voy a dar más allá. Yo te voy a dar solo lo que necesites. Escúcheme esto. Préstame atención a esto, por favor. Solo pasaremos a otro nivel de bendición de Dios cuando entendamos y cumplamos su propósito divino. Cuando le digamos al Señor, Señor, yo he entendido hoy que, como dice tu palabra, tú le das semillas al que siembra y tú le das pan al que come. Porque el que no siembra, el que no come, ¿para qué Dios le va a dar? ¿Está aquí conmigo? Dios va a hacer cosas extraordinarias en nuestras vidas. Escúchame, porque como nos dijo Dios al principio, nosotros accionamos y no reaccionamos. Porque el que reacciona siempre va a cometer un error, pero el que se acciona para solucionar algo, hace lo correcto. Que estamos en tiempo de dilatación, de ensanchamiento, de creerle a Dios. Y número 3, para cumplir la obra de Dios. Porque en los negocios de Dios, en la obra de Dios, nos conviene estar. Nos conviene. Levanta tus manos al cielo por un momento, por favor. Oh, Mamachili Miquel. Escúcheme esto. Dios nos dice hoy, ¿pensaste en esa necesidad que te dije hace rato? En algo que necesites. En una cosa que necesites. Dios te dice hoy, créeme a mí, créeme, y yo te proveeré eso que tú necesitas. Esa necesidad que tú tienes, que necesites que yo te supla. Pero céntrate, que recuerde, como te decía al principio, lo primero es lo espiritual. Lo primero es creerme a mí, te dice el Señor. Lo primero es confiar en mi palabra no vuelve vacía. Y yo te estoy diciendo hoy que yo te proveeré lo que necesitas. ¿Hay alguien que le crea a Dios en esta mañana? Levanta tus manos al cielo y dile así conmigo: Señor, esta mañana comienzo, diga conmigo, me introduzco a esta atmósfera, a este nivel, diga conmigo, de provisión. Diga conmigo, tu provisión reposa sobre mi vida en el nombre de Jesucristo. Diga conmigo, yo lo creo, Señor.